Hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana en el cual nos hemos congregado, nos hemos reunido para presentar adoración a nuestro gran Dios. Si recuerdan, estamos en nuestra serie denominada Los unos a los otros. Sin embargo, en las últimas semanas hemos estado hablando de la adoración. Y una persona me dijo en la semana, pastor, mire, pero por momentos me cuesta hacer la conexión en la serie Los unos a los otros con la adoración. Bueno, recuerden que ahora somos uno en Cristo. Y Él nos ha unido con un propósito. Y Él nos ha convocado a reunirnos cada domingo, que es el día del Señor. Cada domingo somos convocados a reunirnos en nombre de Él como un solo cuerpo. Por lo tanto, Él desea que le adoremos a Él como un solo cuerpo. Pero no basta con venir y participar de la adoración, sino que hemos estado aprendiendo que Dios quiere que le adoremos como Él ha pedido ser adorado. Como pueblo nos unimos a adorarle a Él, y por eso hemos estado meditando en las últimas semanas cómo Dios quiere que le adoremos. ¿Por qué los actos que hacemos cada vez que nos congregamos son actos de adoración a Dios? Que es algo que debería de preocuparnos. Si Él nos ha convocado y Él quiere que le adoremos, deberíamos de estar seguros que todos los actos de los cuales participamos es un acto de adoración a Dios, es un acto que Dios ha pedido que hagamos y que lo estamos haciendo de la manera que Él quiere ser adorado. Por eso en las últimas semanas hemos estado hablando de los diferentes actos de adoración que Dios pide a su pueblo cada vez que nos congregamos a adorarle a Él. Y en esta mañana el título del sermón es Juntos adoremos en la cena del Señor. La cena del Señor no es únicamente un acto conmemorativo. Si bien es cierto que lo es, pero no solamente es un acto en el cual recordamos algo. Hermanos, cada uno de nosotros considera la cena del Señor como algo especial. Y seguramente todos diremos sí. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué Dios pide que celebremos la cena del Señor? ¿Por qué es un acto especial para nosotros? ¿Por qué hacerlo? ¿Será que es simplemente cumplir un mandato? El cual obviamente lo es. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué la celebración de la cena del Señor es un acto de adoración? ¿Y por qué la celebración de la cena del Señor es un acto de adoración comunitario? ¿Podremos celebrar cada uno de nosotros la cena del Señor en su casa de forma individual? Y quiero que meditemos en esta mañana en relación a esto. Y el primer punto del sermón en esta mañana es: participemos dignamente de la cena del Señor. Si hay algo que yo quisiera que nosotros pudiéramos tener conciencia en esta mañana, hermanos, es eso. Si hay algo que yo anhelo en el Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana podamos ser convencidos por su palabra, es que cuando participemos de la cena del Señor, participemos de una manera digna para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a estar meditando en un pasaje que es muy importante y que cuando hablamos de la cena del Señor, pues tenemos que abordarlo para poder comprender por qué es un acto de adoración. Y es Primera de Corintios. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. Y vamos a estar en el versículo 17, vamos a comenzar a leer desde el versículo 17 y vamos a llegar hasta el versículo 34. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga.
¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Quiero poner un poco del contexto de lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento cuando Pablo escribe esta carta. Pablo da instrucciones, varias instrucciones. Si ustedes leen la carta van a encontrar varias instrucciones en relación a varios temas. En algunos momentos él alaba ciertas cosas que la iglesia estaba haciendo bien y que estaba glorificando a Dios. Pero habían otras cosas que ellos no estaban haciendo de una manera correcta, no estaban viviendo el evangelio de una manera correcta y por lo tanto Dios no estaba siendo glorificado a través de su comportamiento. Y a raíz de eso él exhorta a varias cosas. Pero si vemos el contexto anterior inmediato, hay una exhortación en contra de la idolatría. Y específicamente les exhorta a no participar de la idolatría. Y pone de ejemplo a Israel. Pero esa exhortación a la idolatría lo hace en el contexto de que algunos estaban participando de ciertas comidas que normalmente hacían los griegos y los romanos y que eran adoración a dioses falsos. Y entonces Pablo los exhorta a no participar de la mesa de los ídolos, como él lo llama. Los llama a huir de la idolatría. Los llama a no participar de la idolatría de esta forma y les recuerda que ellos participan de la cena del Señor. Por lo tanto, les exhorta a que no coman lo sacrificado a ídolos. Y es más, en ese momento en la ciudad, a veces se sacrificaban ciertas cosas a los ídolos y eso después se vendía, los sobrantes, y en los mercados vendían eso. Entonces Pablo les dice, por temas de conciencia, si ustedes van a ir, mejor ni pregunten de dónde viene eso. Pero si ustedes son invitados y saben que eso ha sido sacrificado a los ídolos, les invita a que no participen. Sobre todo por la conciencia a los demás. Entonces, el contexto de lo que acabamos de leer, hermanos, viene hablando de no participar de la idolatría, comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Y en ese contexto, entonces, podemos entender y vemos cómo hace una analogía, una comparación entre el comer lo sacrificado a los ídolos y el participar de la cena del Señor. Por lo tanto, ambos pueden ser vistos como un aspecto o sentido de la adoración, porque si no, no fuera idolatría. Y quiero entonces que vayamos al primer punto, habiendo entendido un poco el contexto. El primer punto en esta mañana es que la cena del Señor es un acto de adoración comunitaria. Hermanos, tenemos que comprender que la cena del Señor
es un acto de adoración. Y es un acto de adoración que además es un acto de adoración que debe de ser practicado exclusivamente de forma comunitaria. Este día quiero, hermanos, que honremos a Dios considerando la trascendencia de la cena del Señor. Sobre todo que hoy vamos a participar de ella. Quiero que comprendamos la trascendencia que debe de tener para nosotros el participar de la cena del Señor. Debemos de comprender que la cena del Señor debe ser celebrada en el contexto de la adoración comunitaria. Y quiero que veamos cómo la Biblia nos da testimonio de eso. Hermanos, y si la adoración es un acto que debe de ser realizado comunitariamente en el día del Señor, entonces sabemos que esto aplica a lo que hemos venido aprendiendo, que doctrinalmente se conoce como el principio regulatorio de la adoración. Es decir, si lo debemos practicar como adoración cuando nos congregamos, entonces Dios es quien establece cómo debe de ser practicado. La cena del Señor simboliza a Cristo mismo y simboliza para nosotros los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante para nosotros. La cena del Señor, hermano, nos recuerda constantemente que necesitamos a Cristo no solamente para salvación. Tú y yo necesitamos a Cristo cada día de nuestra vida. Y es por eso que cuando celebramos la cena del Señor estamos reconociendo eso. Estamos reconociendo que fuimos salvados para poder participar de la comunión con Él. Cuando celebramos la cena del Señor, debemos recordar que ahora somos parte de un nuevo pacto. Tenemos una relación personal con Cristo. Hermanos, y esta relación personal, como hemos estado aprendiendo, no es únicamente privada. No es cierto, y quiero recordar algo que hemos venido enfatizando en esta serie. No es cierto que la relación con Cristo es únicamente personal. Ojo, dije únicamente. Obviamente tenemos una relación personal con Él. Pero si yo ahora tengo una relación con Él de tal manera que estamos unidos a Él, eso me debe llevar a reconocer, hermanos, que estoy unido a ustedes también. Porque todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo decir, no, espérame, mi relación es personal con Dios, yo no necesito congregarme. Eso no es cierto. O que tú digas, no, yo soy una persona madura espiritualmente porque tengo una relación fuerte con el Señor y yo por eso no tengo necesidad de nadie más. Eso no es cierto, hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Yo necesito de cada uno de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Nos necesitamos mutuamente. Y la cena del Señor nos recuerda eso. La cena del Señor celebramos en nuestra reunión que nos congregamos en el nombre del Señor, pero también que ahora somos parte de ese nuevo pacto, por el cual podemos tener entrada a Dios. Jesús se convierte para nosotros en ese camino que nos lleva a Dios. Y la cena del Señor es una ordenanza que está vinculada en la iglesia como un todo. Hay dos ordenanzas que Él nos ha dejado: el bautismo y la cena del Señor. El bautismo sí es una ordenanza que es personal. Aun cuando tú puedas bautizarte con otros hermanos, pero es algo personal porque tú estás expresando públicamente quién es Jesús para ti, tu fe, tú estás expresando tu fe. Pero cuando nos congregamos y participamos de la cena del Señor, es una manifestación de fe comunitaria. Todos nosotros unánimes estamos reconociendo lo que representa y lo que significa para nosotros la cena del Señor. Y es por eso que aquel que no es creyente en Cristo no debe participar de la cena del Señor. Y vamos a ver en este texto que acabamos de leer cuáles son las razones. Pero quiero, antes de entrar a este texto, poner un poco y ver al contexto inmediato. Estamos en el capítulo ¿cuál? 11. Vamos a ir al capítulo 10.
Quiero que me acompañen a 1 Corintios 10. Si usted lee 1 Corintios 10 se va a dar cuenta que está hablando de lo que les decía, de los ídolos. Y vamos a leer específicamente el versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, está hablando de la copa con la que tomaban el vino, ¿verdad? ¿No es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Y fíjense qué interesante lo que va a decir a continuación. Puesto que el pan es uno, ¿cuál es la consecuencia? Porque es algo que apunta a algo. Es un símbolo, es una señal. Las señales apuntan a algo. El pan no tiene algo especial en sí mismo, el pan. Pero es especial porque es un símbolo de algo. Y dice, el pan es uno, nosotros, que somos, mire a su alrededor, somos varios, ¿verdad? Pero somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. La palabra participación aquí, que se traduce como participación en el griego, es koinonía, es comunión. Y esto nos está diciendo, hermanos, que la participación del pan tiene que darse en comunión, en koinonía, cuando la iglesia se reúne. Aquel que diga, yo puedo celebrar la cena del Señor en mi casa, no es consciente de lo que esto representa y del por qué tiene que ser en comunión. Es que es en comunión por lo que representa, que ahora todos nosotros, aun cuando somos muchos o somos un grupo y que podemos haber de diferentes lugares, nacionalidades, edades, hombres, mujeres, ahora todos somos uno en Cristo. Y cuando participamos del pan, estamos testificando esa verdad. Estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo por medio de estar unidos a Él. Hermanos, la cena del Señor apunta a nuestra unión con Cristo. Ese nuevo pacto que hace posible que ahora seamos uno con Cristo. Es algo más que un recordatorio, es tener la certeza que estamos participando todos, no solamente de la unión con Cristo, sino de las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Los símbolos son un medio de participación de la comunión con el Cristo glorificado. La cena del Señor, hermanos, simboliza la unidad de la iglesia. Por eso debe de ser practicada en comunión. Y es que no veamos de menos la unidad de la iglesia. Si recuerdan, la unidad de la iglesia es para gloria de Dios. Para Dios es tan importante la unidad de la iglesia porque a través de ella testificamos quién es Dios, porque solamente el poder de Dios puede habernos unido como nos hemos sido unidos. De hecho, en el contexto, los cristianos en el primer siglo, si algo asombraba a la sociedad es la unidad y el amor que había en la iglesia. Era algo fuera de lo normal. Porque es fuera de lo normal. Es algo sobrenatural, es algo espiritual. Y es tan interesante ver que en el contexto del nuevo pacto, y si vemos hacia atrás en el Antiguo Testamento, cuando se establece el pacto de Dios con su pueblo, saben que ambos tienen elementos en común. Vemos que hay un contexto de comer, hay un contexto de celebración. Y vemos que Dios inaugura el pacto estando con su pueblo y teniendo comunión con ellos. Usted lo puede revisar en Éxodo. Y no termina ahí. Porque en la eternidad, en las bodas del Cordero, ¿qué va a haber? Va a haber una reunión formal. Vamos a celebrar. Va a haber una cena.
La cena de las bodas del Cordero. Y Jesús les dijo que teníamos que, a sus discípulos, tienen que participar de la cena hasta que yo vuelva, a beber con ustedes. Hermanos, podemos darnos cuenta la importancia. Y quiero enfatizar que estas palabras están enfocadas en abstenerse a practicar la idolatría. Y quiero que leamos un poco más del contexto porque es importante, hermanos, para tener una comprensión correcta del texto que estamos meditando. Leímos el versículo 16 y 17 de 1 Corintios 10. Leamos ahora el versículo 18 al 21. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Comprendamos el contexto. El sacrificio de lo cual ellos comían era un ritual de adoración a falsos dioses. Por eso era idolatría. Pero si se está comparando, si se está haciendo una analogía, es porque debemos de entender que el participar de la cena del Señor es adoración a Dios. Lo que Pablo les está diciendo es, no pueden ustedes participar en adoración a falsos dioses y participar en la adoración al Dios verdadero. Eso es incongruente. Hermanos, participar de la cena del Señor es adoración a Él. Y es una adoración que debe de ser practicada comunitariamente, cuando nos congregamos como un cuerpo, porque estamos testificando de esa verdad al participar de la cena del Señor. Y quiero abordar un segundo punto importante en esta mañana. Ya hemos visto cómo la Biblia nos da testimonio que el participar de la cena del Señor es adoración a Dios. Pero entonces eso nos lleva a un segundo punto, que si vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a participar de ella, debemos hacerlo dignamente, hermano. Y quiero referirme a dos formas cuando hablo de dignamente. En primer lugar, debemos de participar por las razones correctas. Como hemos venido aprendiendo, adorar a Dios no es solamente participar de los actos de adoración. Porque tú puedes participar de un acto de adoración y hemos visto muchos ejemplos en esta serie de cómo ese acto de adoración no necesariamente va a ser aceptable delante de Dios. Y yo creo que en esta mañana todos nosotros queremos participar de la cena del Señor, pero queremos hacerlo de una manera que honre a Dios, de una manera que glorifique al Señor. Para eso tenemos que participar dignamente. Y en primer lugar debemos de hablar entonces de las razones correctas. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? En este tiempo, en la iglesia de Corinto, habían dos situaciones. Por un lado, ellos estaban participando algunos de comer de la comida sacrificada a los ídolos, pero por el otro lado, habían creyentes que estaban participando de la cena del Señor, pero lo hacían de una manera incorrecta. Y quiero que volvamos a 1 Corintios 11 y vamos a leer el versículo 20 al 22. Por tanto, cuando os reunís, fíjense, está hablando de la reunión como iglesia. Esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. ¿Qué hacían? ¿Qué estaba pasando? Ellos llegaban a celebrar la cena del Señor, pero tengo hambre. Mira, allá está el pan, yo voy a empezar. No, pero no han venido todos los hermanos. No, pero yo no aguanto el hambre, yo voy a empezar ya. Y voy a orar. Señor, qué bendición, ahora estamos en ti. ¿Me doy a entender?
Es un acto de adoración comunitario, no es individual. Y algunos de ellos se anticipaban a comer, pero lo hacían porque lo veían como que si fuera una comida. Al punto que algunos llegaban a emborracharse. Fíjense lo que dice Pablo, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Es decir, se comían todo y los que llegaban después ya no había nada. Y algunos terminaban inclusive borrachos. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? Lo que está queriendo exhortar Pablo a la iglesia aquí es: entiendan, la cena del Señor no es para venir a comer y llenarnos. Ese no es el propósito. Si tienes hambre, come en tu casa antes de salir. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Y ese era el problema, hermanos. Ellos estaban menospreciando la cena del Señor, estaban menospreciando la reunión como iglesia, estaban menospreciando el propósito. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque habían cosas que antes les había dicho que estaban haciendo bien. Algunos estaban viendo entonces las cenas del Señor como un acto social. Ah, qué chévere, vamos y platiquemos y conversemos y comamos. No han venido nosotros, no importa, comamos, hay que se unan. La congregación no es un acto social. La cena del Señor no puede ser en un contexto de un acto social, porque es la iglesia de Dios reunida para adorar a Dios. Había un menosprecio. Hermanos, quizás esto no aplica a nosotros hoy. No en este mismo sentido, pero sí en otros sentidos. Porque hoy, para empezar, tomamos jugo de uva, no tiene alcohol, no te vas a embriagar. Y el pedacito de pan, pues tendrías que comerte todo, ¿verdad? Y aún así creo que quizás si alguien trae mucha hambre, no terminaría lleno. Pero hermanos, si podemos ver en nuestro corazón si estamos menospreciando la cena del Señor. Podemos analizar en nuestro corazón si estamos tomando la cena del Señor con una conciencia equivocada o por las razones equivocadas. O si estamos trivializando esto. Y eso me lleva al segundo punto. Recuerde que cómo celebramos dignamente la cena del Señor y debemos de considerar de hacerlo con las razones correctas, pero también debemos de considerar hacerlo de la forma correcta. Cuando hablamos de las razones correctas, hablamos de nuestra fe, de lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando hablamos de la forma correcta, estamos hablando de la forma en que Dios quiso que celebremos la cena del Señor. Y tenemos que empezar por el principio. Se le llama cena del Señor. ¿Por qué? Porque es del Señor. ¿Quién estableció la cena del Señor? Cristo, el Señor. Y Pablo le recuerda esto a la iglesia de Corinto. Vemos el versículo 23. Porque yo recibí, le está diciendo Pablo a la iglesia, lo mismo que os he enseñado. ¿Qué? ¿Qué fue lo que Pablo recibió que él estaba enseñando a la iglesia? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Fue el Señor. Hermanos, la cena del Señor no es algo ordinario. La cena del Señor y tiene implícitamente un reconocimiento del señorío de Cristo. Porque la Biblia dice que para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Si tú has estado participando de la cena del Señor sin considerar esta verdad, es un buen momento para reflexionar. Es lo mismo que cuando hablamos del día del Señor, ¿se recuerdan?
El día del Señor es del Señor porque Dios lo estableció y apunta al señorío de Cristo. Nosotros ya no practicamos el guardar el sábado. Nosotros ahora celebramos el día del Señor, que es el domingo, el día en que Él resucitó, porque apunta al señorío de Cristo. No utilizamos el término Santa Cena, no sé si usted lo ha notado en la iglesia, porque la Biblia habla de la cena del Señor. Obviamente hay santidad en lo que hacemos porque Él es santo. Pero es la cena del Señor, ha establecido una conmemoración a Él, por eso se centra en Él. Es una cena que Él estableció donde apuntamos y vemos a Él. De hecho, no solo conmemoramos, y lo vamos a ver como parte de lo que implica para nosotros. Hermanos, tanto el día del Señor como la cena del Señor son únicos y especiales por encima de cualquier cena y por encima de cualquier día. Por lo que significa para nosotros, por lo que representa para nosotros, por el reconocimiento de la verdad que Cristo es Señor. Hermanos, Cristo es Señor. Y eso me lleva a otro aspecto importante de la forma correcta. En primer lugar, es reconocer que la cena del Señor es del Señor. Pero también tenemos que reconocer que la cena del Señor es una comida pactual, es decir, apunta al pacto. Nos hace recordar un pacto. Y me veo en la necesidad de recordar algo en relación al pacto. Hermanos, los seres humanos no podemos pactar con Dios. ¿Por qué? Porque si yo dijera que yo pacto con Dios, yo me estoy poniendo, mire. De hecho, en derecho hay contratos que se llaman contratos de adición, no sé si usted sabía. Que son contratos donde usted tiene que adherirse nada más. Usted dice, estoy de acuerdo, firmo. ¿No está de acuerdo? Pues no firme, porque las condiciones no las vamos a cambiar. Y eso tiene que ver normalmente con la posición del que está negociando con el otro. Si el que tiene una posición más fuerte no va a negociar con el que tiene una posición más débil, porque él sabe la posición que tiene. Hermano, nosotros no podemos pactar con Dios. Y si usted ve en la Biblia, Dios ha hecho pactos. Él soberanamente ha decidido hacer pactos con el nombre, por amor a su nombre, para gloria de Él. Y la cena del Señor nos recuerda el hermoso nuevo pacto, que es mucho más grande que el pacto anterior, en el cual tiene bendiciones mayores que el pacto anterior. En el pacto anterior Dios hizo un pacto escogiendo a su pueblo, al cual Él llamó, Él conformó y les dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En ese pacto, los que son parte del pacto tenían que obedecer a Dios. Hermanos, pero ahora el nuevo pacto es mucho más grande, porque el mediador de ese pacto hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él fue obediente a Dios perfectamente. Él vivió en este mundo sin pecado delante de Dios. Él pagó la deuda por nuestros pecados. Cada uno de nosotros al pecar, lo que justamente merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el nuevo pacto. Y no solamente eso, sino que ahora en el nuevo pacto, Él nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón llano de piedra, un corazón de carne que puede escuchar la voz de Dios y que puede obedecerle por la obra de Dios en nuestra vida, por gracia. Es un nuevo pacto donde Dios ya no está solamente con nosotros, sino que Él ahora mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu.
quien nos capacita constantemente, quien nos recuerda las verdades, quien sigue perfeccionando esa obra, quien nos limpia por la obra de Cristo a través de su palabra. Somos santificados por su palabra cuando obedecemos la palabra. Y si podemos obedecer, hermanos, no es por nosotros, es por la obra de Dios en nosotros. ¿Se da cuenta cuán grande es el nuevo pacto? Un nuevo pacto donde ya no hay un representante, que solamente Él puede entrar una vez al año delante de la presencia de Dios. Es un nuevo pacto donde el velo del templo, el que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios del el resto del templo, hermanos, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. No sé el pensar en eso que genera en tu mente, en tu corazón. Pero debemos de meditar, hermanos, qué implica el que cada uno de nosotros ahora en Cristo podemos venir confiadamente ante ese trono grande, justo, santo, de gracia. Y podemos encontrar perdón. Podemos tener comunión con nuestro Dios. Podemos vivir el propósito por el cual Dios nos creó, que es tener comunión con Él, conocerle, disfrutar de Él. No una vez al año, en cada momento, en cada día de tu vida. Y no solamente hoy, sino hasta la eternidad. Y este es el grandioso pacto que fue inaugurado por Cristo Jesús. Porque dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Fíjense que es interesante que en el antiguo pacto que fue inaugurado en Éxodo, Moisés, usted lo puede leer, no lo vamos a leer por aspectos de tiempo, pero le doy la cita, sé que muchos de ustedes anotan, Éxodo 24 del 1 al 11. Moisés inaugura el pacto con el pueblo, ¿saben cómo? Rociando sangre sobre el pueblo. ¿Y saben qué hizo después? Los invitó a entrar en una relación con pacto, pero también los invitó a disfrutar de comer. Y dice la Biblia que Dios estaba ahí con ellos. Pues este pacto es inaugurado de igual manera, con el derramamiento de sangre, no ya de un animal, la sangre del Cordero sin mancha. Aquel que es el Hijo de Dios, que tomó forma de hombre para entregar su vida, para entregar su cuerpo, para derramar su sangre, para que este pacto fuera inaugurado. Y eso es lo que celebramos en el Día del Señor, hermano. Cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, no es que estemos haciendo un pacto con Él, es que el pacto ya fue inaugurado por Él. Cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, estamos recordando que Él por su gracia nos ha hecho parte de ese pacto. Porque ¿quién de nosotros es merecedor y digno de entrar en este pacto? Si no es la misericordia y la gracia de Dios que nos alcanzó y nos ha hecho parte de ese pacto. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos reafirmando nuestra lealtad a aquel que es nuestro Señor, aquel que es nuestro Dios. Pero también, hermanos, es una ordenanza recordatoria. Sigamos leyendo el versículo 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí.
es un recordatorio constante para nosotros. Pero es un recordatorio, hermanos, que no solamente mira a lo que Él ya hizo en la cruz. Es un recordatorio, además, que nos hace ver al presente y al futuro. Y qué interesante que Jesús, tomando el pan, dio gracias. Hermanos, el reconocer lo que implica para nosotros la cena del Señor debería de ser tomada, participar de ella con gratitud. Es que solamente un corazón no regenerado no puede considerar gozo y gratitud al participar de la cena del Señor. Y lo digo así porque un corazón no regenerado no va a entender el valor que tiene. Pero los que ahora conocemos a Dios, entendemos el gran valor que tiene para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz, y por eso lo participamos con gratitud. Hermanos, el gran Dios, creador de todas las cosas, el que es infinitamente santo, justo, bueno, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Tomó la forma de hombre y en esa condición de hombre Él entregó su vida. El justo por los injustos, hermanos. Aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho maldición en una cruz. Algo que tú y yo merecíamos, pero Él por su gracia entregó su vida. Para que tú y yo podamos ahora estar delante de nuestro Dios. Por eso celebramos la cena del Señor. Porque ¿qué esperanza habría para nosotros si no fuera Cristo? ¿Qué obra podríamos hacer para poder presentarnos justos delante de Dios si cada una de nuestras obras está manchada por el pecado? No importa cuánto tú te esfuerces practicando una religión, nunca obtendrás salvación en una religión. ¿Saben por qué? Porque la religión misma nos hace darle la espalda a Dios. Porque la religión te hace pensar que tú puedes. Y eso significa que tú estás desechando la gracia de Dios. Porque Dios sabe que no podemos. Y Él nos pudo haber dejado así. Pero Él en su gracia resolvió esto, enviando a aquel que sí podía en nuestro lugar. Si tú piensas que el cumplir, el portarte bien, va a salvarte. Y quiero decirte que la Biblia habla que de salvación en el contexto de que somos salvados de la ira de Dios. Porque la ira de Dios está sobre los hombres que con impiedad y con injusticia detienen la verdad. Y la verdad es que todos nosotros somos pecadores. La verdad es que en todos nosotros hay maldad. La verdad es que no hay bueno ni aun uno. Solamente Cristo Jesús. Y el reconocer que le necesitamos a Él es precisamente reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Y eso debe llevarnos a gratitud. Pero hermanos, la cena del Señor no solamente es la cena del Señor. No solamente es una comida pactual porque nos recuerda el pacto. No solamente es una ordenanza que nos hace recordar, sino también tenemos que entender que la cena es una comunión en el presente. El versículo 24 y 25, este es mi cuerpo, quiero leerlo de nuevo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué hacemos, hermanos? La muerte del Señor, ¿qué estamos haciendo? Hoy
proclamando hoy su muerte, pero también proclamamos que Él resucitó y que Él está sentado en su trono y que Él está gobernando. Y que habrá un día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Hoy por hoy hay personas que no reconocen que Jesús es el Señor. Pero habrá un día donde todo ser creado reconocerá que Jesús es el Señor. Es decir, hermanos, tiene un beneficio espiritual para nuestro presente. Somos hechos partícipes del cuerpo de Cristo, pero también somos hechos partícipes de los beneficios, de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Es un medio de gracia para nosotros, porque nos hace recordar que quiénes somos en Él, porque somos alimentados espiritualmente, porque nuestra fe es fortalecida. La cena del Señor no solamente ve al pasado, la cena del Señor ve al presente, a nuestro presente, pero también nos hace ver hacia el futuro. Porque Él les dijo, van a celebrar esto y van a anunciar mi muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga. Y la iglesia anhela el regreso de su Señor. Cuando celebramos la cena del Señor recordamos esto, que no estamos huérfanos. Recordamos que este no es nuestro hogar. Recordamos que Él volverá por nosotros. Recordamos que estaremos eternamente con Él y para siempre. Y eso me lleva al último punto que debemos de considerar, hermanos, al momento de celebrar la cena del Señor, y es que es un medio de gracia para nosotros. Porque todas las verdades, todas las bendiciones espirituales en Cristo siguen siendo reales y palpables para nosotros hoy. Su Santo Espíritu sigue obrando por gracia en nosotros. Y hermanos, quiero terminar en esta mañana invitándote a que examines tu vida, tu mente, tu corazón antes de celebrar la cena del Señor. Pablo le dice a la iglesia, versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Aquí no vamos a examinar al vecino. Aquí no vamos a pasarle un examen al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Cada uno examínese a sí mismo y entonces coma y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que la cena del Señor debe de ser tomada dignamente. Por la trascendencia que tiene, por el valor que tiene, por lo que representa, es necesario que antes de participar nos examinemos. Hermanos, por eso nos tomamos un tiempo para orar antes de participar de la cena. No es porque queramos poner algo ahí, es como una agenda, ¿verdad? de un evento. ¿Y qué quedaría mejor en este hueco? Oremos para darle un poco más. No, hermano, es que somos llamados a examinarnos, a no participar de la comunión con corazones llenos de desprecio, de frivolidad delante de Dios. Es por eso que aquel que no tiene su fe en Cristo no tiene que participar. Porque lo hará con frivolidad. Porque lo hará como un ritual X. Porque no tiene un valor y peso. Pero aquellos que somos hijos de Dios también tenemos que entender que Dios es santo, hermanos. Por lo tanto, requiere que vengamos delante de Él en santidad. Y mientras tengamos este cuerpo mortal, vamos a pecar. Si recuerdan, Juan en la primera carta exhorta
a que no practiquen el pecado. Pero si leemos el capítulo 2, versículo 1, les dice, hijitos míos, pero si pecáis, abogado tenemos, al justo, aquel que recordamos al celebrar la cena del Señor. Si tú has pecado, arrepiéntete delante del Señor. Preséntate delante del Señor para encontrar perdón y misericordia. Pero no participes de la cena indignamente. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Es interesante que los teólogos comentan que Pablo está adjudicando, porque en la iglesia habían algunos que estaban enfermos y algunos habían muerto. Y viendo el contexto de cómo celebraban algunos la cena del Señor, Pablo está diciendo, ojo, no sea que por eso, esto que están viviendo como iglesia sea porque están celebrando indignamente la cena del Señor. Y cuando habla de juicio, está hablando de disciplina, hermanos, no de un juicio de condenación eterna. Porque los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que nos arrepintamos. ¿Y el arrepentimiento qué significa? Dejar una práctica que deshonra a Dios, que es pecado. Quiero que noten la seriedad de lo que estamos hablando, hermanos. Dios es santo. Por eso es que también temblamos ante su palabra. De igual manera tenemos que con reverencia participar de la cena del Señor. Juzguémonos correctamente para no ser juzgados. Pero si Dios nos juzga, entendamos que Él nos va a disciplinar. Y esa disciplina al final tiene el propósito de hacernos volver a Él. Pero no esperes la disciplina para volver a Él. Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, al final Dios va a cumplir sus propósitos. Pero mejor examínate. Mejor evalúate, júzgate a ti mismo para que no seas juzgado por Dios. Mejor arrepiéntete de tus malos caminos y recibe la gracia de Dios. Si tú estás aquí hoy y reconoces que has estado viviendo con tu corazón lejos del Señor, arrepiéntete delante de Él. No basta con participar. Debemos hacerlo dignamente, con dignidad, que en nuestro corazón tenga el peso y el valor que realmente tiene la cena del Señor para cada uno de nosotros. Y yo espero que en esta mañana, hermanos, la actitud que tengamos sea el no estar contentos con nosotros mismos a causa de nuestros pecados. El vernos nuestra condición delante de Dios. Pero también reconociendo que confiamos en el perdón. En esa sangre derramada en la cruz que puede perdonar todos los pecados. Reconocemos nuestra flaqueza y nuestra debilidad delante del Señor. Pero sabemos que todo eso es cubierto por la pasión de Cristo, por su muerte, por su resurrección y que ahora somos fortalecidos en Él. Reconozcamos, hermanos, en humildad que separados de Jesús nada podemos hacer. Y en esa actitud, en humildad, en reverencia, en arrepentimiento, disfrutemos de la gracia de Dios al ser fortalecidos, al ser edificados, al participar de la cena del Señor. Vamos a orar.